Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 42, donde dice: Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cristo responde a quienes afirman tener a Dios por Padre, que si fuese verdad, en lugar de odiarle y procurar matarle, harían todo lo contrario, es decir, le amarían. Es lo natural para quienes, reconociendo a Dios, han de reconocer también al Hijo eterno del Padre, enviado por Él al mundo. El testimonio divino tiene que ver con la complacencia y el amor que el Padre manifiesta hacia el unigénito Hijo suyo. Es por eso que, por esa precisamente razón, lo que decían de procedencia divina, considerando a Dios como Padre de ellos, no era verdad, ya que no le amaban a Él, es decir, a Jesús, que era el amado del Padre. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 1, dice: Quien ama al Hijo, ama al Padre, pero quien odia al Hijo, odia también al que le envió, manifestando la mentira de su afirmación anterior. Una vez más, vuelve a remarcar su procedencia, Cristo. Había salido del Padre, por cuya razón estaba allí. El origen eterno del Verbo encarnado está presente también en esta ocasión. Su salida del seno trinitario y su venida al mundo a ser enviado para el cumplimiento de la misión que eternamente tenía en el plan de redención. La presencia del Señor no se debía a la búsqueda personal suya, sino que había venido al mundo por determinación divina. La razón por la que estaba realizando el ministerio que todos conocían y que una gran mayoría rechazaba, no procedía de su interés personal, sino que era la definitiva manifestación de Dios entre los hombres, hecha por el delegado plenipotenciario de la deidad. En Jesús, la Trinidad Divina viene al encuentro de los hombres, ya que su misión era revelar a Dios. La dependencia entre Cristo y el Padre se hace de nuevo manifiesta aquí precisamente en este versículo. Y nótese que los judíos le acusaban de pretencioso de manifestarse como alguien que, según ellos, venía de sí mismo. Pero ahora Jesús les dice que eso no era cierto, porque venía del que le había enviado. Salir de Dios y venir al mundo tiene que ver con la encarnación, ya que el origen de su venida es el Padre que le envía. Continúa ahora con el versículo 43, donde dice: Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. En una pregunta directa que expresa asombro y posiblemente tristeza, inquiere de ello la razón por la que no son capaces de entender sus palabras. Hay que hacer distinción entre ambas. Se traduce por palabra la primera, que tiene que ver con la audición de un discurso, con las palabras que se pronuncian, y la segunda, con el contenido del mismo. No se refiere tanto al contenido doctrinal de ellas, sino a la expresión audible de su contenido. No les hablaba de parábolas, sino directamente,
en lenguaje claro y sencillo. El Señor les pregunta, ¿cómo es posible que no entiendan que sus palabras le están diciendo quién es Él, es decir, el Mesías, el prometido y el enviado del Padre, el que le ofrece libertad, quien les habla para que, creyendo en Él, tengan vida eterna? Sigue diciendo este versículo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús mismo responde a la pregunta. Aquellos no podían, es decir, no solo no querían, sino que no podían entender por cuanto tenían sus mentes cerradas a la verdad de Dios. No cabe duda que quienes no son hijos de Dios no pueden entender las verdades de Dios, que han de ser comprendidas espiritualmente, con la ayuda del Espíritu Santo. Por esa razón, el mensaje de Jesús no hallaba cabida en ellos, como así muestra el versículo 37 de este mismo capítulo. El corazón de aquellos estaba entenebrecido por el pecado. Además estaban llenos de prejuicios y de orgullo, temerosos de perder sus privilegios y posición entre el pueblo. Es por eso que no aceptaban el mensaje de Jesús. No cabe duda que aquí se recalca la responsabilidad de los que oían la palabra. La voluntad de ellos era mala, por tanto se oponían a percibir, esto es, aceptar lo que Cristo decía con tanta claridad y lo que confirmaba con las obras que además hacía. Pero nótese que, tiempo antes, había dicho a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no podía ver el reino de Dios, como dice Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Aquellos, por su condición, no podían creer, como dice el capítulo 5 y versículo 44. Y como rebeldes voluntarios, no eran atraídos por el Padre, por tanto, no podían venir a Cristo, como dice el capítulo 6 y versículo 44. Nótese que esta es la situación del pecador, sin asistencia del Espíritu Santo de Dios, y todavía más, es el que siendo pecador, se endurece contra Dios. Es por eso que aquellos no eran capaces de entender correctamente las palabras claras que Jesús pronunciaba. Además, no entendían lo que oían porque no prestaban obediencia al mensaje que contenían. Continúa ahora con el versículo 44, donde dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús da ahora el nombre del padre de aquellos y le dice que eran hijos del diablo. El diablo destruye la vida que Dios crea y se opone a todo cuanto proviene de la verdad. Es suficiente con saber que quien comete pecado, es decir, el que vive satisfecho con la práctica habitual del pecado, es del diablo, como dice la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8. El nombre del diablo significa acusador o calumniador, como así dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10, y se relaciona con una de las perversidades de Satanás al describir a quien tergiversa el carácter de una persona con el propósito de injuriarle. De ahí su significado. Se aplica a Satanás porque continuamente está impugnando el carácter de los justos delante de Dios, como por ejemplo Job capítulo 1 y versículo 6, ahí lo tenemos, y también Zacarías capítulo 3 versículo 1 y Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. En relación con Jesús, estaba
induciendo al rechazo, calumniándolo y buscando insistentemente su muerte. Continúa diciendo este versículo: y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. El Señor estaba vinculando a los judíos con Satanás, haciéndole notar que era su padre espiritual, ya que ellos seguían sus insinuaciones y practicaban además sus obras. Es más, se aprecia por el uso del verbo que expresa la idea de querer, desear. Por tanto, aquellos engañados por el diablo sentían deseo y estaban interesados en hacer lo que era propio de él, es decir, lo malo. Por otro lado, es interesante apreciar el contraste. Los judíos no querían oír las palabras de Jesús, rechazándole y denigrándole, mientras querían hacer las obras perversas del diablo. A este verbo, en presente, de indicativo, se refiere a algo persistente, es decir, no era una caída ocasional por la insinuación diabólica, sino un deseo continuo de hacer lo que su padre espiritual hacía. Sigue diciendo este versículo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ahora Cristo habla de la condición satánica. Con especial firmeza le recuerda que era homicida desde el principio. Sin duda, refiriéndose al principio de la humanidad, donde tentó a nuestros primeros padres, haciéndole caer en el pecado y conduciéndolos a la muerte, tanto espiritual como luego física, a causa de la primera, para concluir con la muerte segunda, que es el estado perpetuo de la muerte, al que llegan todos los que, sin resolver el problema del pecado, experimentan la muerte física. Y por esa acción diabólica entró la muerte en el mundo, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 12. Es decir, lo hizo por medio de Adán. El pecado del primer hombre es el resultado de la condición homicida del diablo. El intento inicial suyo no se satisfacía en la muerte espiritual de un hombre, sino que el espíritu homicida procuró y lo consiguió que por descendencia natural la muerte pasara a todos los hombres. Pero Jesús afirma que Satanás es homicida desde el principio. Sin duda, sorprende que el ser más perfecto salido de la mano del Creador, perteneciente al orden de los querubines, hermoso por excelencia, llegase a una situación semejante, como así afirma Ezequiel capítulo 28 y versículo 14. Sin duda, es un enorme misterio que sugiere preguntas para los que no hay respuestas bíblicas. Nótese que el diablo fue creado en santidad. Dios no creó nunca un diablo, sino un ángel, un querubín, como así dice Ezequiel capítulo 28 y versículo 15. La Biblia enseña el pecado y la caída de Satanás, afirmándolo, pero no dando razones para esa situación. Es por eso que debemos de entender que la Escritura no está para satisfacer la curiosidad del lector, sino para revelar a Dios. En ella se enseña que Satanás fue perfecto hasta un momento de su existencia en la que pecó, como dice Ezequiel capítulo 28 y versículo 15. El pecado oculto en el corazón de Satanás fue descubierto por Dios. La omnisciencia divina no puede ser engañada de ninguna de las maneras, y todo pecado secreto está delante de su rostro, como así dice el Salmo 90 y versículo 8. El pecado lo afectó en plenitud, llenándolo totalmente, como dice Ezequiel capítulo 28 y ahora el versículo 16. El demonio
vino a una actividad totalmente opuesta para aquella que había sido creado. Nótese que, como nos dice la palabra de Dios, rodea la tierra para acusar a los santos delante de Dios. Job, capítulo 1 y versículo 7. Rodea al creyente para hacerle caer, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Por tanto, la pretensión diabólica consistía en subir al cielo y junto al trono de Dios levantar un trono que le permitiese ejercer una acción de señorío al margen del Creador, como así nos muestra Isaías capítulo 14 y los versículos 13 y 14. Ahora, como diablo tiene la misión de calumniar a los creyentes, pero especialmente lo hizo con el Hijo de Dios, como nos muestran muchísimos versículos de la Biblia, pero solamente señalaré algunos, como es Mateo capítulo 4, versículo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, y Efesios capítulo 4, versículo 27. La condición homicida del diablo le impulsa a actuar contra el mensaje del Evangelio de la Gracia, que proclama la salvación por fe en Cristo Jesús. El mensajero divino estaba presente, llamando a los hombres a que acudieran a él para otorgarle vida eterna. Pero la aceptación de ese mensaje conllevaba la salida de la muerte para pasar al reino de Dios, en donde solo hay vida. De modo que induce a los religiosos de los tiempos de Cristo para que no solo dejen de creer, atendiendo a las palabras de vida contenida en su mensaje, sino que diesen muerte al mensajero para que la vida no alcanzase a otros que podían recibirla por la fe en el Salvador. Continúa diciendo este versículo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Además de homicida, Jesús le llama mentiroso. De la misma manera que en Jesús no solo está la verdad, sino que Él es la verdad. Así, en el diablo no existe verdad alguna, porque Él mismo es mentira. Por tanto, siendo esa su condición de vida, no puede dejar de mentir. Por tanto, es un mentiroso incorregible, puesto que no hay regeneración espiritual para él. Satanás, porque es mentiroso, no puede dejar de mentir. Es interesante observar la construcción de la frase en la que aparece la forma verbal, permanecer en pie o permanecer firme en tiempo imperfecto, que como tal indica una acción concluida que tiene proyección posterior. Es decir, Satanás fue obediente hasta un momento en que dejó de permanecer en la verdad y de ahí en adelante vive en la mentira, gozándose además en ella. Por tanto, no permanecer en la verdad y hacerlo en la mentira ofrece la dimensión de la conducta perversa, mentirosa o falsa con la que actúa, oponiéndose a la santidad y la bondad de Dios, y procurando que el hombre considere a Dios como un tirano, en lugar de un ser lleno de gracia y de fidelidad. Sigue diciendo este versículo, porque es mentiroso y padre de mentira. La expresión de Jesús es siempre verdad y vida, pero el diablo, cuando habla, lo hace siempre con mentira. Aquí se enseña que es el padre de la mentira. En Edén menospreció a Dios y aconsejó a nuestros primeros padres que lo repudiasen, como dice Génesis capítulo 3 versículos 1 y 5, mintiendo sobre las intenciones que Dios tenía hacia ellos y llamándole mentiroso a Dios, al decirle que no cumpliría la sentencia establecida para el pecado que era la muerte.
Además, es calumniador y mentiroso, de modo que podía acusar a un hombre justo como Job delante de Dios, dando a entender que Job amaba a Dios porque le había comprado con sus dones y bendiciones, y no porque lo amara, como dice Job capítulo 1 y los versículos 9 y 10. Es mentiroso con sus engaños. Puso al mundo como un desierto, asoló sus ciudades y a los presos nunca abrió las cárceles, como dice Isaías capítulo 14 versículo 17. Además, con su actuación ciega el entendimiento de los perdidos, para que no sean salvos, como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4 y los versículos 3 y 4. Quitando la palabra del corazón de ellos para que no crean, como dice Lucas capítulo 8 y versículo 12. También se opone a Dios, persigue a los santos y es padre de mentiras. Mediante sus emisarios destrona el raciocinio, tortura a los seres humanos y los guía a la perdición. Es por tanto el creador de las mentiras y generador de falsedades, como podemos apreciar en Génesis capítulo 3 versículo 1, versículo 4 y Job capítulo 1 versículo 9, versículo 10 y 11. Todas las tentaciones son sugeridas por medio de mentiras, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice Isaías capítulo 5 y versículo 20. Cuando habla, siempre lo hace mintiendo como expresión propia de su naturaleza. El versículo dice, en las palabras de Jesús, que es padre de mentira, pero también puede traducirse como padre de mentirosos. Es la antítesis de Cristo, lleno de gracia y de verdad. La existencia de Satanás, el diablo, es reconocida por Cristo. Continúa ahora con el versículo 45, donde dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquellos no escuchaban la verdad, pero prestaban atención a las sugerencias mentirosas de su padre, es decir, del diablo. Pero esta es la realidad como consecuencia de la condición espiritual del hombre no regenerado, ya que la verdad no haya cabida en ellos. A no creer en la verdad, no son capaces de llegar a la luz, como dice Juan capítulo 3 y versículo 19. Acostumbrados a seguir la mentira del diablo, incompatibilizan el seguimiento a la verdad. Es por eso que quien cree al diablo no puede creer en Jesús. La verdad no solo tiene que ver con la persona de Jesucristo, que es la verdad, sino con la plenitud de aquellos que Dios ha revelado por medio de su palabra. Al rebelarse contra el mensaje y las verdades de Jesús, se rebelan contra la verdad suprema de Dios, expresada en el Verbo encarnado. Los judíos estaban en un campo opuesto a Jesús, ya que ellos estaban en la mentira. Él, Jesús, en la verdad. Por tanto, no querían creer en lo que decían porque solo hablaba verdad. Continúa ahora con el versículo 46, donde dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ninguno de aquellos podía redarguir, es decir, convencer a una persona o también probar objetivamente un pecado. La vida de Jesús estaba a la vista de todos. Es más, estaba siendo atentamente seguida por sus enemigos, intentando descubrir en él alguna cosa que les permitiese acusarle, ya que continuamente lo estaban acusando de pecado, pero no podían probar nada de aquellas acusaciones mentirosas en contra de él. Había acusado públicamente a los judíos de ser hijos del diablo, probándoles, ante todos, que sus obras perversas, como las de su padre,
testificaban en contra de ellos. Pero no ocurría al revés. Nadie podía acusar de pecado a Cristo. No responder a esta pregunta era una prueba visible ante todos de que Jesús era impecable. Cuando sea juzgado Jesús ante Pilato, 3 veces dirá al juez romano que no hallaba ningún delito en contra de él, como dice Juan capítulo 18, versículo 38, capítulo 19, versículo 4 y versículo 6. Y hasta el mismo ladrón que moría a su lado dio testimonio de que no había hecho nada malo, como dice Lucas capítulo 23 y versículo 41. El mismo centurión que controlaba y dirigió la crucifixión tiene que decir: realmente este hombre era justo, como dice Lucas capítulo 23 versículo 47. Por tanto, la conclusión es sencilla. Si ninguno podía acusarle de pecado, entonces todo cuanto decía era verdad, puesto que si no fuese así, podrían acusarle de mentiroso. Sigue diciendo este versículo: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La segunda pregunta de Cristo pone a sus acusadores en un mayor aprieto. Si todo cuanto dice es verdad, puesto que si no lo fuese, podían acusarle de mentir, entonces, ¿por qué no creen en él? De otro modo, si Jesús no tiene pecado, entonces deben aceptarse todas sus palabras como verdad. Los que no podían acusar y con ello probaban que Jesús no podía mentir, se oponían a la verdad de sus palabras, rechazando la invitación que continuamente hacía de acudir a él para tener vida eterna. Pero nótese por otro lado que ellos creían la mentira y por ello, en imitación de su padre el demonio, se oponían a la verdad y se oponían a Dios, de quien afirmaban por otro lado decir que eran sus hijos. Continúa ahora con el versículo 47, donde dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Nótese que la conclusión es evidente. Si quienes son de Dios oyen lo que Dios dice, quienes no oyen es que no son de Dios. Ser de Dios no solo implica pertenencia, sino determinación de obedecer lo que Él establece. De modo que oír su voz en la palabra y servirle con entrega, como podemos observar en Juan capítulo 6 y los versículos 44 al 46. Además, los verdaderos hijos de Dios son los que creen, obedecen y viven conforme a la voluntad de Dios, haciendo siempre sus obras, que Dios mismo genera e impulsa en ellos, como podemos observar en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, capítulo 4, versículo 6, y la tercera carta de Juan, versículo 2. La segunda parte del versículo pone un marcado énfasis en lo que ha dicho, llegando a una conclusión firme. Ellos no oían las palabras de Jesús porque no eran de Dios. Luego, lo que antes había dicho sobre la paternidad de ellos relacionada con el diablo quedaba confirmada por 2 vías. La primera es que la afirmación de Cristo tenía que ser verdad, porque nadie podía acusarle de pecado, y la segunda, por la evidencia de que se negaban a oír lo que necesariamente era verdad, puesto que no podían redarguirle de pecado. Creyendo la mentira, demostraban, por otro lado, no ser hijos de Dios. El odio contra Cristo no dependía de lo que estaba enseñando y haciendo en su ministerio, sino que lo antecedía porque el diablo es enemigo de Dios desde el principio, como dice el versículo 44. Jesús concluye afirmando:
que quien es de Dios oye las palabras de Dios. En esto los judíos probaban la realidad de su ascendencia espiritual, y los judíos quedaban sin forma alguna de replicar a las afirmaciones de Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Los fariseos pensaban y decían que eran de Dios, pero no lo eran porque no oían las palabras de Dios, como dice la primera carta de Juan capítulo 4 y versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios no oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que verdaderamente son de Dios oyen las palabras de Dios. Los que no están dispuestos a oír, en el sentido de obedecer la palabra de Cristo y además a los apóstoles, demuestra que son hijos del diablo. Estimado y estimada oyente, muchas personas suelen decir «Dios mío», y lo hacen como una expresión sencilla, pero carente de sentido. Pero sin embargo, nótese por otro lado, cuando digo que es carente de no tener sentido, es porque ellos precisamente no escuchan a Dios, es decir, que no hacen lo que Dios dice en su palabra, sino que hacen lo que a ellos les conviene. Es por eso que, amigo y amiga oyente, humanamente hablando, es imposible que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios para su vida, por sí mismo, pero sí puede cuando recibe a Cristo en su vida, porque es entonces cuando recibe el Espíritu Santo de Dios y Él le guía a toda la verdad. Recuérdese que la verdad es Cristo. Es por eso que, estimado y estimada oyente, si tú deseas hacer la voluntad de Dios para tu vida y no puedes, ahora yo puedo invitarte a que ores conmigo para recibir a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración de fe. Señor Jesús, hasta ahora me he considerado una persona cristiana, pero lo he dicho por decir, pero no por experiencia. En este momento te pido perdón por todos mis delitos y pecados, y me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.